Muy bien. Espero se encuentren todos bien. Yo no me voy a alejar mucho de acá porque hoy tenemos un micrófono distinto. Por las dudas, en las preguntas y en las intervenciones de ustedes, yo lo que voy a hacer es volverlas a repetir porque no tengo idea cómo captura el sonido. Ahí te está saliendo en el sonido. Sí, chiquito. Perfecto. Eso significa que está tomando. Muy bien. ¿Se acuerdan la clase pasada? Continuamos viendo lo que nosotros llamamos el contexto abiótico, es decir, estamos analizando ese componente, digamos, no vivo de los ecosistemas, y estamos mirando, obviamente, algunas propiedades físicas y químicas que resultan fundamentales, ¿no? ¿Fundamentales desde qué punto de vista? Bueno, desde el punto de vista de entender cómo se organiza un ecosistema, ¿no es cierto? Y de alguna manera cómo determina aspectos fundamentales de su funcionamiento, ¿tá? Uno de esos elementos claves cuando estamos hablando de sistemas de aguas quietas es la estratificación térmica, ¿tá? Seguramente que lo vimos en la clase pasada. La estratificación térmica, nosotros somos conscientes que cuando lo comienzan a estudiar por primera vez, aparece un conjunto de términos que puede parecer bastante complejo, pero que resulta fundamental que lo puedan integrar, ¿no es cierto? Porque justamente nos indica qué régimen de mezcla tiene un cuerpo de aguas quietas, ¿tá? Y el régimen de mezcla, como se imaginarán, condiciona todos los procesos claves de un lago o un sistema de aguas quietas. Por ejemplo, su producción, la recirculación de nutrientes, la disponibilidad de oxígeno en toda la columna de agua o solo una parte de la columna de agua, entre otros procesos, ¿tá? Entonces, desde ese punto de vista, la estratificación térmica y el régimen de mezcla que tenga un sistema resulta fundamental que lo incorpore. Desde ese punto de vista, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que vimos en la clase pasada? Recuerden a grandes rasgos. Tenemos tres grandes tipos de sistemas, lo que llamamos amícticos, que nunca se mezclan, lo que llamamos meromícticos, que son aquellos que se mezclan parcialmente, como es un lago muy profundo, piensen por ejemplo en los lagos del entorno de Bariloche, ¿no es cierto? Y los holomícticos, que son aquellos sistemas que se pueden mezclar toda la columna de agua. Y esos holomícticos los clasificamos en función de cuántas veces se nos mezcla en el tiempo. Tenemos los lagos como los que se ubican en el departamento de Canelones, los artificiales que se generan de la extracción de la arena, ¿no es cierto? Que esos permanecen estratificados una época del año, en el verano, y se mezclan el resto del año. Por eso los llamamos monomícticos, ¿ah? Y después tenemos otro conjunto de lagos que, por ejemplo, los que se ubican en las zonas templadas frías, que son sistemas que se nos estratifican en el verano, se mezclan en el otoño, pero se vuelven a estratificar en el invierno, ¿tá? Tiene una estratificación en el caso del invierno inversa y se vuelven a mezclar en la primavera. Dado que tienen dos periodos de mezcla, nosotros los llamamos dimícticos, ¿tá? Y luego, por último, tenemos los lagos polimícticos, que son aquellos lagos que presentan muchas mezclas a lo largo del año. Los casos más típicos de sistemas polimícticos son, por ejemplo, los que se ubican en zonas subtropicales o tropicales, ¿no? Donde que se nos estratifican durante el día y de repente en la noche, con la bajada de la temperatura, se vuelven a mezclar, ¿tá? Muchos de los sistemas, por ejemplo, que nosotros tenemos
en el entorno, Laguna del Sauce, Laguna del Diario, Laguna Blanca, bueno, una serie de sistemas, muchos de los cuales son fuentes de agua potable, son todos ejemplos de sistemas polimísticos. Muy bien. Desde el punto de vista operativo, un detalle, que cuando nosotros hacemos un perfil de temperatura en profundidad, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo distinguimos el hipelimnion del metalimnion y así sucesivamente? De una forma muy sencilla. El hipelimnion es la capa de agua más caliente que está sobre la superficie por la menor densidad del agua, y es una capa, como ven, que la temperatura es homogénea. Pero por debajo de esa capa tenemos una capa donde tenemos un gradiente muy fuerte de temperatura en profundidad. ¿Ya? Tenemos 2, 3 grados por metro que bajamos. Y eso es el metalimnion. El metalimnion es esa capa donde tenemos un fuerte gradiente de temperatura en profundidad. Tenemos saltos muy grandes, entre 50 centímetros y 1 metro, o a veces menos. ¿Ah? Y la capa que queda por debajo, el hipolimnion, de nuevo es una capa que es relativamente homogénea en temperatura en las distintas profundidades, y como ya saben, es una capa relativamente fría, o mucho más fría que las anteriores, y que eso condiciona su densidad, es más densa por la relación de la temperatura con la densidad, y se ubica por debajo. ¿Está claro? ¿Ah? Así que operativamente cuando nosotros hacemos un perfil, la zona donde tenemos el gradiente fuerte de temperatura en profundidad lo identificamos como el metalimnion. ¿Está claro? Fíjense, acá estábamos viendo la clase anterior, un esquema donde vemos un ejemplo de un lago dilíptico, ¿no es cierto? Con una estratificación térmica en el invierno y otra en el verano, ¿no es cierto? Y 2 periodos de mezcla en el otoño y en la primavera. ¿Ah? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos cuantificando la producción primaria, ¿no?, de este sistema, por ejemplo, la producción primaria del componente microalgal, lo que llamamos el fitoplancton, ¿en qué momento del año esperarían una producción mayor? ¿Y por qué? Muy bien. Tenés más luz, tenés más temperatura, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es la disponibilidad de nutrientes en el verano? En el verano lo tenemos estratificado. Exactamente, tenés apagado el circuito de recirculación de nutrientes. En primavera, entonces. De hecho, muchas veces los valores más altos de producción no los encontramos en el verano, sino que los encontramos en la primavera, más exactamente en la primavera justo antes que se estratifique el sistema. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos buenas condiciones de temperatura y buenas condiciones de luz, pero lo más importante es que nosotros tenemos una recirculación de nutrientes. Es decir, la zona fótica iluminada y la zona afótica, la que está por debajo no iluminada, están totalmente acopladas. ¿Tá? Entonces, desde ese punto de vista, no tenemos una limitación de nutrientes en la columna de agua. Eso es lo que pasa en el verano. Estas zonas de producción y zonas de composición nos quedan desacoplados por un gradiente de temperatura. ¿No? Entonces, este es el típico caso o ejemplo que vamos a estar analizando muchas veces en el curso, ¿no es cierto? Cuando estamos analizando un proceso, un fenómeno, en realidad hay múltiples causas que operan al mismo tiempo, y a veces tengo muy buenas condiciones en un par de factores o controles claves y tengo una limitante en otro factor. ¿Ah? Lo importante es que es justamente la integración de todos esos controles al mismo tiempo lo que me determina qué tan productivo o menos productivo sea una época del año con respecto a la otra. ¿Se da la ley de mínimos ahí?
Muy bien, a ver, ¿qué significa la ley del mínimo? El elemento que está en menor proporción cantidad, si está condicionado a los dos elementos, es el que determina que los otros tienen exceso y este se nivela a ese nivel. Ya me adelanto un poquito En suelo por lo menos así. Bueno, acá es igual, porque de hecho la terminología que tú aplicás en suelo para indicar que un suelo es productivo o poco productivo, muchas veces se utiliza el término eutrófico o oligotrófico, que es el mismo que se utiliza en los lagos, ¿no es cierto? A ver, acá hay un concepto que el compañero introdujo que es muy importante, que es el de nutriente limitante. Nutriente limitante son todos aquellos elementos, ¿no es cierto?, que tenemos una concentración muy grande en la biomasa de los organismos, ¿no es cierto?, pero si miramos la concentración de ese elemento, de esos elementos en el entorno de los organismos, es muy baja. Eso quiere decir que tenemos un desbalance entre cuánto de ese elemento hay en la biomasa de los organismos y cuánto está disponible para que lo asimile. ¿Ah? Normalmente cuando vamos a fertilizar un suelo, ¿qué es lo que agregamos? NPK. NPK. ¿Por qué agregamos NPK? Porque son elementos que me terminan limitando la producción. ¿Por qué me limitan la producción? Porque el cultivo, la actividad que estemos realizando requiere mucho nitrógeno y fósforo en relación a lo que tiene el suelo, ¿ah? Y me termina limitando la producción primaria, ¿ah? Ese es el concepto de nutriente limitante. Ahora vamos a entrar en el análisis de los nutrientes. Esos elementos, cómo están asociados con otros, qué tipo de compuestos. En el caso del fósforo, vamos a tener fósforo similares o no similares. Entonces ahí, por más que echemos nitrógeno, si el fósforo está limitando, no, nitrógeno se utiliza. Exactamente. Ahora vamos a ver que una cosa también a prestarle atención es la concentración que tengamos de ese elemento, y una cosa muy distinta puede ser qué tan disponible esté ese elemento. Por ejemplo, nosotros tenemos, en la costa del Uruguay se da mucho esto, por ejemplo, cercano a aguas dulces, entre aguas dulces y balizas, que hay lagos poco profundos que tienen una concentración muy grande de sustancias húmicas, ¿no? Hay algunos de esos laguitos que está rodeado de mucho bañado, las aguas son muy coloreadas, a veces son hasta rojizas, y si uno analiza la concentración de fósforo, dice, bueno, pero acá hay una buena concentración de fósforo para mantener una producción importante. Sin embargo, ese fósforo no está disponible, por lo menos para el fitoplancton, las microalgas. ¿Tú tenías una pregunta? Sí, respecto a lo que hablaba de la producción primaria, en el caso de que sea un lago somero que no se estratifique, ahí va a ser en verano. Como lo más alto de la producción primaria, ¿no? Por ejemplo, que es un lago bastante, bueno, no muy profundo y que no se llegue a estratificar. La pregunta es si va a ser en verano, cuando se estratifique. No, cuando la producción primaria sea más alta, en vez de que los otros lagos estratificados, en un lago más profundo que se estratifican. Sí, en un lago, iba a pedir que verificaras una cosa, si en el sonido te salen las barritas amarillas. Sí, salen dos. Salen dos, chiquitos. Porque se ve que me está tomando, ¿no? Si yo te hablo, cerca te aumenta. Sí. ¿Te aumenta? ¿Te aumenta? Vale, entonces, pues estaba apagado. Estaba apagado. Sí. Tu pregunta está muy bien, porque hay un componente que hay que tener claro, porque cuando nosotros estamos hablando de producción primaria, tenemos distintos componentes de producción primaria. Tenemos
tenemos microalgas o cianobacterias, lo que normalmente lo englobamos en lo que llamamos el fitoplancton. Y después tenemos otro componente que muchas veces lo denominamos las macroformas, que tiene que ver justamente con la vegetación actual. Entonces, ese aspecto es fundamental porque en relación a tu pregunta, por ejemplo, y lo vemos en el caso de Laguna del Diario, ¿en qué momento del año se concentra la cosecha de plantas sumergidas? Se concentra en verano. ¿Por qué se concentrará en verano? Por eso mismo, capaz, porque es un lago sumergido. Porque hay más temperatura, más radiación, ¿no es cierto? Pero ¿por qué a la vegetación sumergida no se aplica la misma restricción que hablamos hace un minuto en el caso del fitoplancton? Porque la raíz está abajo. Porque La raíz está abajo y puede captar los nutrientes, Claro. y la luz llega. Y la planta Claro, llega arriba. exactamente. En el caso de una planta sumergida, y más de estas plantas que son enraizadas, su principal fuente de nutrientes está en el sedimento. Entonces, esa limitación que tiene el fitoplancton, ¿no es cierto?, esa limitación que tiene asociada a la aislación de la zona iluminada y la zona oscura, no corre para el caso de la vegetación que está enraizada, porque su fuente principal de nutrientes está en el sedimento. Entonces, la columna, de hecho, lo que pasa en verano, en ese sistema está absolutamente estratificado, pero no genera un problema. Déjame chequear una cosa porque no entiendo cómo te estaba tomando. Estaba tomando los dos. Para un poquito. Porque te estás tomando. Déjame ver. El micrófono está así, el micrófono Realtek High Definition. Para un poquito a ver si podemos ver qué es lo que está tomando acá. Déjame ver un poquito. Resources, audio tiene que estar tomando. De arriba, ¿no? Ese no es el de. Este es el de acá. Hola. ¿Te sube o no te sube? Sube el. Hola. Sí, sube, pero no sube mucho, ¿Sube mucho? Para mí que es el otro, porque ese Realtek siempre es de la Sí, pero acá tendría que estarlo tomando porque está bien. El otro que decía. No, el otro es que nos tome esto de acá. Vamos a jugarnos para un poquito. Por la frente. No sé qué me está tomando ahí de ahora. ¿Ese? De la vuelta. Sí. ¿Por qué está haciendo apoyo? Hay otro marcado. La base no sé qué. Lo tenemos no. Ahí. Hola. ¿Viste que dice? Sí, hola. Para un poquito. Hola. ¿No se mueve de acá? Entonces está tomando el audio de ahí. De acá, de la camarita. Vamos a ver. Bueno, capaz que tenemos que... justo hoy tuvimos una actividad doble y nos quedamos en el otro sistema de micrófono, así que capaz que esta primera parte quedó con un eco seguramente al estar grabando. Ahí te sale bien el registro. Sí, amarillo. Sí. De todas maneras, en los puntos anteriores hemos estado un poco repasando la clase anterior, pero para que quede claro sobre este punto es que
cuando estamos analizando producción primaria, presten atención qué componentes de los productores primarios estamos analizando, porque tienen dinámicas muy distintas. ¿Ah? Paso al siguiente. Bien, cuando nosotros consideramos el conjunto de los gases que están disueltos en la columna de agua, obviamente incluye una cantidad de elementos, pero acá en este diapositivo lo que estamos viendo son los principales, los que vamos a estar prestándole atención en este curso, que es el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el sulfuro y el metano. Lo que es importante es que les indica aquí en la última columna de la derecha cuáles son los procesos fundamentales que nos determinan la dinámica o que nos determina la concentración de ese elemento en la columna de agua. ¿Tá? Es decir, por ejemplo, en el oxígeno hay dos procesos fundamentales, el intercambio con la atmósfera y los procesos de fotosíntesis y descomposición. ¿Tá? Como hemos estado viendo, en algunos casos encontramos variaciones en la concentración de oxígeno en la columna de agua que no la podemos explicar por la solubilidad con la temperatura. Intervienen otros procesos claves, ¿no? Lo importante es que, ya pasando al oxígeno, creo que habíamos quedado exactamente en esta diapositiva o la clase pasada, es que normalmente nosotros tenemos dos grandes perfiles de oxígeno, lo que llamamos perfiles ortógrados y lo que llamamos perfiles clinógrados. ¿Tá? Los perfiles ortógrados son justamente perfiles donde nosotros no tenemos diferencia alguna en el contenido de oxígeno a lo largo de la columna de agua. ¿Tá? Como por ejemplo lo que observamos en los periodos de mezcla. ¿Tá? Un perfil clinógrado es aquel perfil donde nosotros tenemos una diferencia muy grande entre la superficie y el fondo, como lo están viendo en este gráfico. ¿Tá? ¿Por qué se da este perfil tan marcado, esta diferencia tan marcada? Bueno, básicamente por el control de procesos biológicos. ¿Tá? Porque aquí básicamente tenemos un predominio de los procesos de producción y acá tenemos un predominio de los procesos de descomposición. ¿Está claro? Es decir, si nosotros fuéramos a explicar este gradiente en función, por ejemplo, de la temperatura, imagínense que esto es verano, no lo podemos explicar por la solubilidad que tiene el oxígeno a la temperatura, que es inversamente proporcional, porque de hecho tenemos mayor temperatura acá y menor temperatura acá. Si el proceso fuera exclusivamente físico, nosotros deberíamos de esperar un perfil de este tipo o mayor concentración de oxígeno en el fondo, porque hay menos temperatura. ¿Se entiende? ¿Ah? Este también es un ejemplo para que vemos que hay dos controles que nos están condicionando, en este caso, la concentración de oxígeno en la columna de agua, uno que es un proceso físico-químico, cuánto es la solubilidad del oxígeno en función de la temperatura, y otros son procesos biológicos. En este caso, los procesos biológicos pasan por arriba del control físico-químico. ¿Queda claro? También la clase pasada vimos el tema del equilibrio del ácido carbónico, carbonato-bicarbonato. ¿Tá? Esto es absolutamente importante y relevante que lo incorporen porque les permite entender claramente por qué, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un sistema muy productivo, en el verano hay mucha fotosíntesis, ¿por qué el agua se nos basifica? ¿No? O por qué cuando nosotros tenemos un pequeño arroyo y recibe una cantidad muy grande de materia orgánica, se nos acidifica. ¿Está claro? ¿Tá? Eso tiene que ver con el equilibrio de esta reacción, que es absolutamente reversible, y en qué sentido se desplaza
depende de la relación entre los reactivos de cada uno de los lados. Es decir, si nosotros tenemos mucha entrada de CO2, la reacción se nos desplaza para este lado. Y si nosotros tenemos muchas salidas de CO2, por ejemplo, lo que ocurre con la fotosíntesis, la reacción se nos desplaza para este lado. ¿Está claro eso? ¿Ah? Ahora sí, avancemos entonces. Cuando nosotros estamos analizando los cationes y los aniones más importantes que encontramos en un cuerpo de agua dulce, normalmente los aniones más importantes que encontramos son los que se indican en este diapositivo. Son el carbonato y el bicarbonato, ¿tá? Luego, en términos de concentración o de contribución, le sigue el sulfato, el cloro y el nitrato. Son todos aniones. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tienen carga negativa. ¿Tá? Si lo miramos dentro de los componentes con carga positiva, los cationes más importantes es el calcio, estamos hablando siempre de cuerpos de agua dulce sobre el continente, y están seguidos por el magnesio, el sodio y el potasio. ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista de una caracterización rápida de los cuerpos de agua localizados en el continente, generalmente son aguas carbonatadas o bicarbonatadas cálcicas. ¿Tá? ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Lo que estamos diciendo es qué anión es el que predomina y qué catión es el que predomina. ¿Hay variantes a esas relaciones? Por supuesto. Nosotros en el continente tenemos muchas veces aguas salobres, ¿no es cierto? Podemos tener aguas con un contenido muy grande de cloro y de sodio, por razones geológicas, por ejemplo. Porque el sistema está sobre el continente, pero por ejemplo está sobre un antiguo sedimento de origen marino. ¿Ah? Entonces, la variación entre los cationes y aniones puede variar por muchos factores. Entre los más determinantes está la geología. ¿Está claro? ¿No? Ahora, cuando nosotros una propiedad fundamental que evaluamos en limnología es lo que se llama la conductividad específica del agua. La conductividad específica del agua es un atributo muy sencillo de cuantificar, porque básicamente lo que está midiendo es el pasaje de corriente entre dos electrodos. ¿Tá? Entonces, cuanto mayor es la concentración, por ejemplo, de carbonato o bicarbonato cálcico, mayor es la conductividad. ¿Tá? Por ejemplo, eso podemos ver algunos datos. Si ustedes se toman el trabajo y recorren la cuenca de la laguna del Sauce, ¿no? Se van a encontrar, por ejemplo, en las nacientes, en las partes más altas contra la sierra, se van a encontrar con aguas de una alta conductividad. ¿Qué es una alta conductividad? Por ejemplo, 1000, 1500 microsiemens por centímetro, ¿no? Una unidad estándar de cuantificación de la conductividad, ¿no? Y si de repente se paran en el puente del arroyo Sauce cuando lo cruza en la ruta 9, la conductividad es de 100, 110, 150. Fíjense, un orden de magnitud menor. Eso es exactamente lo contrario a lo que esperaríamos, ¿no es cierto? Porque muy bien Guillermo les planteaba la clase anterior que el agua de lluvia se caracteriza por tener un pH muy ácido, ¿no es cierto? Y por tener un bajo contenido de sales. El agua de lluvia, una vez que empieza a escurrir sobre la superficie, empieza a incorporar sales. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que, imagínense, van de las nacientes hacia aguas abajo, el patrón clásico es que vaya aumentando la conductividad aguas abajo, porque esa agua a medida que transcurre se va enriqueciendo
en sales, por ejemplo, en sales de carbonato o bicarbonato cálcico. ¿Por qué se da este patrón tan particular en el caso de Cuenca Laguna del Sauce, por citar un ejemplo? ¿Por qué podemos tener en las nacientes mismo, ahí donde ustedes pueden encontrar el origen de un curso de agua, de una pequeña cañada, ¿por qué puede tener tanta conductividad? Adelante. Puede ser porque al estar la naciente y en contacto con el sustrato, con el composto, como que la disolución, supongo yo, de moléculas propias del suelo, ¿no? Bueno, podría ser que vos tengas ciertos afloramientos en la superficie, en las nacientes, cosas que efectivamente hay, pero vos fíjate que vos podés tener afloramientos, pero el tiempo de recorrido y de contacto del agua es muy corto, ¿no? Muy pequeño. ¿Y el agua subterránea? El agua subterránea, muchachos, ahí justamente está la clave. Lo que ocurre en esta cuenca es que tenemos en muchas partes de su cuenca, pero sobre todo en la parte más alta, tenemos tremendos afloramientos de agua subterránea, tremendos afloramientos que transcurren, por ejemplo, sobre carbonato de calcio, bicarbonato de calcio. Por eso tenemos dolomita, tenemos explotación de Portland, tenemos las dos compañías más grandes de agua mineral, una está en la propia cuenca y la otra está prácticamente pegada a la cuenca, ¿no? Como es el caso de Salud, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que esa formación geológica es una especie de lo que los geólogos llaman karst, es como una especie de queso donde el agua subterránea se moviliza por grandes ductos, ¿ah? Y esa movilización es tan masiva que una de las cosas que les puede llamar la atención en esta cuenca es que ustedes tienen afloramientos en las partes más altas de las cuencas. ¿Ah? De repente lo tienen a 200, 250 metros sobre el nivel del mar. ¿Ah? ¿Por qué les digo esto? Para que vean que hay patrones que son los esperables, que son los más clásicos, pero se pueden encontrar con variantes. Y una variante, por ejemplo, la tienen aquí al lado. Entonces, cuando nosotros estamos analizando, por ejemplo, la conductividad del agua, el contenido de sales, normalmente tenemos un incremento en el contenido de sales desde las nacientes hacia la desembocadura. Pero eso puede quedar totalmente alterado por las características geológicas. La conductividad, como vamos a ver, se cuantifica con un sensor extremadamente simple, ¿tá? Que lo vamos a ver en el campo. Simplemente tiene dos electrodos y lo que está cuantificando es el pasaje de corriente, ¿tá? O cuantifica la resistencia que tiene el pasaje de ese corriente, ¿tá? Otra propiedad que resulta fundamental es el pH del agua, ¿no es cierto? Y ya hemos estado hablando de algunos aspectos fundamentales del pH del agua, sobre todo en el equilibrio del ácido carbónico, carbonato y bicarbonato, ¿ah? Volviendo al ejemplo que analizábamos la clase pasada, ¿no? Y podemos tomar el caso ahora, de ver tomar Laguna del Diario, podemos tomar Laguna del Sauce, ¿no? Imagínense que ustedes llegan de nuevo un 6 de enero con mucha felicidad por estar trabajando ese día y es una mañana de mucha calma, ¿no es cierto? Y van a hacer un perfil de pH desde superficie a fondo. ¿Qué variación esperan encontrar? ¿Esperan encontrar un pH homogéneo en la columna de agua? ¿Un pH que tenga grandes diferencias entre la superficie y el fondo? Fundamento.
lo que habíamos hablado en la clase pasada era que iba a estar básico por fotosíntesis en la superficie y más ácido por la descomposición abajo, dado que habría una estratificación también. Sí, o puede, normalmente lo que ocurre, por ejemplo, en Laguna del Sauce, en un día de la mañana calma de verano, es justamente lo que tú acabas de escribir. Se ve una diferencia importante de pH entre la superficie y fondo, pero siempre ese rango de variación está dentro de los pH que denominamos básicos, para que tengan una idea. Medimos en la superficie, tiene un pH de 8,5, 8,7, 9, y nos vamos al fondo y el pH está en 7,7, 7,8. ¿Por qué tiene esa característica o por qué se hace gradiente? Tú lo explicabas muy bien. Un día de calma, hay muchas de las especies que tenemos en Laguna del Sauce que pueden regular la flotación. Entonces, se van a ubicar en el óptimo de iluminación en la columna de agua. Y ahí van a realizar la mayor tasa de fotosíntesis. Al hacer la mayor incorporación de CO2 en la fotosíntesis, el pH se va a basificar. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué en el fondo no llegamos a un pH ácido? No llegamos a un pH ácido porque Laguna del Sauce, al igual que el resto de su cuenca, estaba sobre una base de bicarbonato de calcio. Y el bicarbonato de calcio nos está amortiguando el pH. Repasen los diapositivos previos a esto y vean cómo la reserva de carbonato de calcio entra en el equilibrio del ácido carbónico. Dicho en términos simples, Laguna del Sauce normalmente se encuentra en un pH básico por razones geológicas, de sustrato geológico, pero que incluso se puede basificar mucho más por las floraciones de microalgas o de cianobacterias o por la intensa actividad de fotosíntesis que tienen algunos sectores Laguna del Sauce que están dominados por vegetación sumergida. Después lo vamos a ver eso en la salida de campo. O sea que si fuera otro ejemplo no sería igual. Por supuesto. Si estuviéramos analizando otro ejemplo, tal vez de un sistema productivo, pero que no tiene esas características geológicas, seguramente vamos a ver un gradiente fuerte entre superficie y fondo, pero esa variación, de repente en el fondo te llega a pH ácidos. Estos son todos ejemplos para, digamos, de a poquito entrar en la complejidad de lo que estamos analizando. ¿Y qué significa la complejidad en este caso? Significa que tenemos siempre múltiples procesos y controles operando al mismo tiempo. ¿Se entiende? Hay controles que son de interacciones, digamos, dentro de lo que estamos estudiando ahora de componentes abióticos. Hay otras interacciones que son entre el mundo abiótico y el mundo biótico, etc. Fíjense, vamos a analizar en detalle estos gráficos. Si quieren, los que están hacia aquí, por favor, córranse más hacia el centro, porque si no, no van a ver nada. Fíjense, les voy a explicar estos gráficos que tenemos un gráfico de temperatura en función de la profundidad, 100 metros de profundidad, un gráfico de pH, un gráfico que nos está cuantificando la conductividad. Acá de cuantificarlo en microsiemens, lo estamos cuantificando en milisiemens, perdón, y la concentración de oxígeno disuelto. ¿Está claro? Ahora, fíjense que acá aparecen distintos colores. El puntito rojo es junio del 2005, el triángulo verde es octubre de 2005, los otros puntitos verdes son junio y marzo del 2006. Fíjense solo la temperatura, ¿no es cierto? Ustedes me pueden decir rápidamente en qué hemisferio está este lado. Está en el norte, ¿no es cierto? Porque está estratificado, ¿no es cierto? Está estratificado, fíjense, en junio
y después en octubre, o sea, está estratificado en lo que es el invierno nuestro, verano del hemisferio norte. ¿Lo ven claramente la estratificación? Fíjense los gradientes importantes de temperatura, una hermosa termoclina aquí y una termoclina de mucho menos magnitud en el caso de octubre, ¿no? Acá estamos en el comienzo del verano y acá ya estamos en la transición hacia el otoño. ¿Estamos claros? ¿Ah? Entonces, desde el punto de vista del régimen térmico, este es un lago que ya sabemos dónde está, pero ¿me pueden decir desde el punto de vista térmico a qué corresponde? Perdón. ¿Me pueden decir desde el punto de vista térmico a qué corresponde este lago? Es un lago místico. Es 2 veces al año. A ver, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo cuántas estratificaciones. 2. Ojo, empieza a estratificarse en junio y permanece algo estratificado en octubre. Pero ¿qué pasa en enero y en marzo? Está totalmente mezclado. ¿Este es un lago monomíctico o dimíctico? A ver. En junio y marzo ya es pleno invierno. Ya acá pasó la Navidad, ya cayó mucha nieve. ¿Tá? Si fuera dimíctico, ¿qué tendría que pasar con estas curvas? Tendría que tener una estratificación inversa. Tendría que ser una curva así. Entonces este lago es monomíctico o dimíctico. Monomítico, porque tiene una estratificación térmica y después tiene un gran periodo de mezcla. ¿Está claro? Fíjense todo lo que ya van conociendo del lago solo mirando su gráfica de temperatura, ¿no? En profundidad. Ahora, ¿qué pasa con el pH? Véanlo en relación a la temperatura. Siempre la misma nomenclatura de colores, ¿cierto? Cuando está estratificado es cuando tiene más variación de pH. En profundidad, muy bien. Fíjense que las grandes diferencias las volvemos a ver en junio y las volvemos a ver en octubre, ¿no es cierto? Y fíjense que en esos meses en la superficie tenemos un pH que es relativamente cercano a 7 y después en profundidad baja a 6,6, 6,7. ¿Por qué sucede eso? Seguramente este lago, por la profundidad que tiene, fíjense que la profundidad aquí son metros, seguramente lo que está condicionando este pH es la actividad del fitoplancton, ¿tá? Es decir, del componente de microalgas y cianobacterias que tenemos en la columna de agua. Y seguramente lo que ocurre es que aquí, en la superficie, esto fíjense que son 5 metros, tenemos una intensa actividad fotosintética que nos acerca, en este caso, el pH a la neutralidad. ¿Tá? Si yo le diera una vuelta de tuerca, ¿no? Y esto es un extra bonus en un parcial, mirando esos gráficos de pH, ¿qué me pueden decir de la reserva alcalina que tiene el lago? Es decir, ¿cuánto les parece que tenga mucho bicarbonato de calcio? No. Seguramente no lo tiene, ¿no? Porque fíjense que el pH enseguida baja, ¿no es cierto? Quedan valores ácidos, ¿no? No muy ácidos, pero una actividad fotosintética importante en superficie no me lo lleva a más de 7. Esa es una hipótesis. ¿Tá? La otra hipótesis podría ser que este es un lago poco productivo. ¿No es cierto? Que no tengo tanta biomasa microalgal
y por tanto no me va a incidir tanto la fotosíntesis en el pH. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo podríamos dilucidar cuál de esas dos hipótesis es la más correcta? Con el oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? A ver. Miren los gráficos del oxígeno. Es parecida a la temperatura de la roja, ¿no? Fíjense en los periodos que están estratificados. ¿Qué pasa con el...? Hay bastante diferencia en la columna de agua. Bastante diferencia, ¿no? Fíjense que acá tenemos el clásico patrón, ¿no? Donde en superficie se nos acerca a casi, esto está en porcentaje de saturación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos comparando la concentración de oxígeno en el agua con la temperatura del agua y la solubilidad que tendría el oxígeno en esa temperatura. Dicho de una forma más simple, estamos viendo, bueno, el agua pura a esta temperatura en el intercambio con la atmósfera, qué concentración tiene, y eso le llamo 100%, y cuál es la concentración que yo tengo, ¿no? Si está por arriba o si está por debajo, ¿tá? Acá lo que hay es que, digamos, siempre estoy por debajo del 100%, ¿no? Y tengo una diferencia importante entre superficie y fondo en esa estratificación que nos indica la línea roja, que es lo que teóricamente esperamos en un lago monomíctico, es decir, mayor concentración en la superficie que en el fondo, ¿tá? Pero, ¿les parece que ese lago es muy productivo? ¿Por qué no? Pero en definitiva, ¿es bajo el nivel de oxígeno o es alto? Bueno, es una buena pregunta. A ver, ¿quién le puede responder a la compañera si la concentración que estamos midiendo, sobre todo, miren el encuadro completo de la línea roja, ¿estamos midiendo concentraciones bajas o altas? La concentración en superficie es igual a la concentración en el aire, digamos. En un agua que estaría en equilibrio con la atmósfera. Eso significa que la concentración es normal. Es del 100%. ¿Tá? Si la concentración fuera alta, muy alta, vos tendrías un porcentaje de saturación del 110%, del 120%, del 140%, 150%. Y ahí sí sería productivo. Eso es muy productivo. Entonces, por lo tanto, estamos en un lago que es muy productivo o poco productivo. Poco productivo. O ahí. Lo que sabemos es que no es muy productivo, ¿no? Porque si fuera muy productivo, tendría que tener un porcentaje de saturación de oxígeno que capaz que tendría que estar cerca del 110, 120%, etc. Obviamente, muchachos, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, capaz que ese día de junio había una tormenta, estaba nublado, estaba lloviendo, y bueno, no había mucho sol, y lo que estamos viendo es, digamos, lo esperable para un día de verano, pero no en su máxima expresión, porque bueno, las condiciones climáticas no se expresaron, pero vamos teniendo pistas, ¿no? Pero lo importante, volviendo al oxígeno, es que obviamente el patrón que vemos de oxígeno está condicionado por esa estratificación térmica, y siempre vamos a tener un acoplamiento entre esa variación vertical del oxígeno y de la temperatura y del pH del agua. ¿Se entiende? Porque son procesos que están acoplados por la fotosíntesis y la descomposición, ¿tá? Es decir, en la fotosíntesis retiro CO2, pero produzco oxígeno. En la descomposición genero CO2 y para degradar esa materia orgánica consumo oxígeno. ¿Se entiende? ¿tá? Esos procesos están siempre acoplados. Ahora, ¿quién me explica el perfil de la conductividad? Una conductividad muy alta. Es una conductividad de 2.20.
Eso sería Milisiemens. 2200 micro. Esos son, el Bueno. microsiemens, ¿cuánto es? Es 2200. Es 2200. Por eso. Tú habías dicho que 1000 ya era muy alto. Sí, 2000 es 2.20. Eso significa que estamos, hay que multiplicarlo por 1000. A mí me cuesta creer que eso sea 2.20, ¿no? Milisiemens. Porque ese lago debería ser 220 microsiemens. Acá me parece que hay un error en este gráfico. Porque 2200 microsiemens es muy alto. Es muy alto. ¿Ah? Tomen que estos 220, que es algo, digamos, más esperable. Pero más allá del valor, ¿no? Que no es un tema trivial. Pero ¿por qué tenemos esta estratificación también en la conductividad? Por lo del CO2 que hablamos hoy. Por el CO2, repasen, mírenlo con tranquilidad en su casa. Miren la ecuación que vimos, la unión del dióxido de carbono con el agua y la formación de ácido carbónico y toda la disociación a bicarbonato y carbonato. ¿Tá? Pero fíjense en el diapositivo siguiente que tienen la disolución del bicarbonato de calcio. ¿Tá? Lo que está pasando aquí es que en ese pH más básico hay una parte del bicarbonato de calcio que se disuelve en el agua y eso eleva la conductividad. Y esto es un aspecto importante porque no todos los elementos tienen la misma contribución a la conductividad del agua. Es decir, el carbonato, el bicarbonato de calcio son compuestos, son sales que tienen una contribución muy fuerte a la conductividad del agua. Pero si usted, por ejemplo, agrega mucho nitrato, más allá que se refleja en la concentración de nitrato, no necesariamente se refleja en la conductividad. ¿Ah? Por ejemplo, cuando tú sufrís con el agua dura, ¿ah? El agua dura, uno de los elementos que la caracteriza rápidamente es la conductividad. ¿Ah? Y ahí lo que tú tenés es una alta concentración, probablemente de bicarbonato de calcio disuelto en el agua. ¿Ah? Entonces, el pH nos está condicionando la disolución, ¿tá? De algunos elementos que están en la roca madre, en el sedimento, ¿tá? Y por ese cambio de pH asociado a los procesos biológicos puede encontrarse en mayor concentración. ¿Está claro? ¿Ah? Una pregunta en la clasificación de EPI, meta, IFO. Sí. Para eso se utilizó como estudio de la temperatura. Sí, abajo, ¿no? exactamente. La identificación de las capas en la columna de agua, el atributo que le prestás atención para definir, hasta acá llega el epilimion, de aquí a acá está el metalimion, de acá para abajo es el hipolimion, es la temperatura. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Preguntas hasta acá? Adelante. Que a mí no me quedó muy claro por qué teniendo dos líneas bien marcadas y separadas, igualmente sé que es mono y no es bi. Por más que dijimos que tenía que haber una estratificación inversa para ser bi, ¿no? Sí. Pero ¿por qué tengo que tener la inversa para...? No me quedó claro por qué no puedo pensar que es bi teniendo dos puntos bien claros. Lo que nosotros sabemos es que, fíjate, para caer en el centro del invierno, ¿no? En el centro del invierno es enero, en el hemisferio norte. ¿Tá? Para que sea dimítico, significa que tengo que tener dos periodos de mezcla y por tanto dos periodos de estratificación. Yo tendría que tener en junio, si este lago se me estratifica, tendría que tener una curva de este tipo, lo que se llama una estratificación inversa. ¿Tá?
Y no la tengo totalmente homogéneo. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Me está diciendo que este es un lago, ¿tá? Que no se llega a formar una capa de hielo, ¿tá? En el invierno, que es una de las condiciones claves para tener una estratificación térmica. Y te digo más, mirando las temperaturas, este no es un lago que esté localizado en las latitudes más altas. ¿Por qué? Porque la temperatura más baja que yo estoy midiendo en el agua es 15 grados. ¿Tá? Un lago que se estratifica en el invierno, yo arranco en la superficie con 4 grados. ¿Tá? ¿Está claro? Muy bien. Esto vamos... O sea, la clasificación es por la cantidad de veces que se mezcla, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Sí, pero la cantidad de veces que se mezcla depende de cuántas veces se estratificó. Pero acá vemos la estratificación en junio, después volvemos en octubre, sigue estratificado, sigue. Y después cuando volvemos en enero, ahí es que vemos que hay una mezcla. Por eso es una vez en realidad. Claro, y volvemos en marzo y sigue mezclado. Exactamente. Entonces hay una sola. Exactamente. Estos aspectos los vamos a estar viendo en la salida de campo, los vamos a estar haciendo perfiles en profundidad, así que ténganlo bien claro, así pueden aprovechar bien la salida. Otro atributo que nos resulta fundamental en el desarrollo de este curso es lo que denominamos el potencial de óxido-reducción. ¿Ah? ¿Quién me puede definir qué es el potencial de óxido-reducción? Ustedes que fueron excelentes estudiantes de química. ¿Qué me indica este atributo? O mejor dicho, ¿qué es este atributo? La capacidad de oxidar. Sí. Lo que me está diciendo el potencial de reducción es qué condiciones de oxidación o qué condiciones de reducción tiene, en este caso, esa masa de agua. ¿No es cierto? Dicho en otros términos. Por ejemplo, cuando estoy en condiciones de oxidación, tengo una concentración de oxígeno alto, ¿no es cierto? Y cuando estoy en condiciones de reducción, tengo una concentración de oxígeno muy bajo o incluso ausencia total de oxígeno, ¿no? Entonces, hablo de condiciones oxidadas o condiciones reductoras. ¿Tá? Esto vamos a ver que es una propiedad fundamental. Por ejemplo, cuando un lago se estratifica, ¿no es cierto? Como pasa en estos lagos de Canelones, en esa capa más profunda, ¿tá? Del hipolimnio, una de las cosas que empezamos a observar es que aumenta muchísimo la concentración de fósforo en el hipolimnio. ¿Por qué aumenta mucho la concentración de fósforo? Aumenta mucho porque el fósforo se nos acompleja un montón de cosas. Si tú estudiaste sedafología, una de las cosas que sabemos es que el fósforo se nos acompleja a cuánto elemento hay en el suelo, y de hecho el fósforo no tenemos el problema como con el nitrógeno, con el nitrato, que el nitrato se nos va como pedrada en el perfil del suelo y se nos contaminan las napas subterráneas, como sucede en los tambos, ¿no es cierto? En los lagos pasa lo mismo, el fósforo se acompleja a una cantidad de elementos y uno de los elementos que se acompleja es con el hierro, ¿verdad? Pero ese compuesto es muy interesante. Su condición de soluble o insoluble es enteramente dependiente del potencial de óxido-reducción. Y cuando tenemos condiciones reductoras, se nos solubiliza, y cuando tenemos condiciones oxidadas, se nos insolubiliza. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos lagos en el verano, en el hipolimnio? Se estratifica, ya no tengo mezcla, tengo mucha descomposición en el fondo, ¿tá? Pues son lagos relativamente productivos, se me agota el oxígeno, se me instalan condiciones reductoras y todo el fósforo unido al hierro
se me solubiliza. Por eso también todos estos sistemas, fíjense que esos lagos básicamente ¿cuál es la fuente principal de agua? ¿Es superficial o subterránea? Porque ¿Cómo? Canelón es subterráneo. Subterránea. O sea, viene de la- Exactamente, el lago se origina porque empezamos a sacar arena y de repente llegamos a la napa, al sistema subterráneo y nos llenó el lago, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos una bomba tomando esa misma agua de la napa subterránea y regamos el jardín y hay una parte de ese riego que le pega a una pared blanca? Queda roja, ¿no? Queda roja. ¿Por qué queda roja? El hierro. Por el hierro. Porque el hierro sale soluble y se nos mancha todo lo que pega con el hierro. Bueno, ahí tienen un ejemplo concreto de solubilidad o insolubilidad. Entonces, el potencial de oxidorreducción es extremadamente importante porque nos está condicionando una serie de procesos físico-químicos que son centrales. Por ejemplo, si un nutriente limitante como el fósforo está disponible o no está disponible. ¿Ah? Nutrientes. Vamos a ver fundamentalmente el fósforo y el nitrógeno. ¿Tá? ¿Por qué nos vamos a concentrar en el fósforo y el nitrógeno? Porque, como hablamos hace un minuto, son los nutrientes limitantes en el sistema. ¿Tá? Eso no significa que sean los únicos elementos que llamamos nutrientes. Para aquellos que vienen de diseño de paisaje, seguramente me podrán decir claramente cuáles son los macronutrientes y los micronutrientes. ¿Eso qué es? ¿Un micronutriente? Un micronutriente. A ver, otro macronutriente. Nitrógeno, fósforo, potasio. Por Uruguay normalmente a nivel de potasio, digamos, adecuado. Por eso que cuando se vende el triple 15 NPK, le estamos tirando la plata, le estamos agregando nuevamente salvo algunos cultivos que requieren mayor contenido de potasio como la papa. Pero en los otros, cuando vamos a comprar a gente de NPK, muy bien, más vale comprar un fósforo y meter urea, mezclando otros mismos, pues es más barato que estar aplicando un triple 15. Muy bien. Otro elemento que es el macronutriente, que son macronutrientes, por ejemplo, es el calcio, el magnesio. Micronutrientes es justamente lo que el compañero aquí indicaba, el molibdeno, el zinc, una serie de elementos. El adjetivo macro y micro, ¿qué es lo que nos está indicando? Nos está indicando qué cantidad es lo que necesita. ¿Ah? Es decir, esa biomasa necesita mucho fósforo, mucho nitrógeno, mucho calcio, etc. ¿Ah? Necesita otros elementos, pero están en concentraciones menores. ¿Está claro? Muy bien. El fósforo. El fósforo nosotros lo vamos a encontrar en distintas formas en la columna de agua. ¿Tá? Nosotros, como lo aparece aquí, muchas veces hablamos de dos fracciones de fósforo, lo que llamamos el fósforo total, es decir, cuál es la cantidad de fósforo independientemente si está disuelto o está formando partículas, y dentro de esas partículas puede también estar formando parte de organismos, por ejemplo de una microalga, de un organismo de zooplancton. Cuando hablamos de fósforo total, estamos hablando de todo el fósforo, disuelto, particulado, independiente de su naturaleza, si es inorgánico o es orgánico. ¿Está claro? Eso es el fósforo total. ¿Tá? Pero los productores primarios toman el fósforo total o toman alguna forma específica del fósforo. El asimilable. ¿Y el asimilable cuál es? ¿Cuáles son las formas asimilables del fósforo? El fosfato. El fosfato hay distintas variantes de fosfato, ¿no? Si tiene un hidrógeno, dos hidrógenos, sabemos.
Pero la forma en que se toma el fósforo es el ortofosfato, o cuando, por ejemplo, lo cuantificamos en el caso de la limnología, llamamos fósforo reactivo soluble. ¿Tá? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de fósforo reactivo soluble? Estamos hablando de una forma que es la asimilable, que es la utilizable por los productores primarios, pero estamos hablando de una forma que es disuelta. ¿Tá? Disuelta y que es inorgánica. ¿Tá? Cuando estamos hablando de fósforo total, involucra el fósforo reactivo soluble más todo el fósforo que hay en un lago, que puede estar formando parte de partículas muertas, desechos vegetales, puede estar formando parte de biomasa de organismos vivos. ¿Tá? ¿Tá? Todo eso entra dentro del fósforo total. ¿Está claro? Ahora, adelante. La disponibilidad de ese fósforo se da en el agua, se da como en el suelo, que tenemos el fósforo, por ejemplo, el fósforo de origen orgánico, el que venía de África, que ya no había más, y el fósforo de ahora que es la asimilación lenta, también se produce lo mismo en el caso del agua, donde va, con el tiempo se va liberando o va aumentando la... Mira, es una buena, es muy buena tu pregunta, ¿no? Imaginémonos lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos tomando muestras en una zona relativamente conservada, es decir, no tenemos demasiadas actividades antrópicas, ¿no? En esa cuenca de drenaje. ¿Qué es lo que ustedes esperan que pase con la concentración de fósforo a lo largo del tiempo en un cuerpo de agua? ¿No? A lo largo del tiempo me estoy refiriendo décadas, siglos, milenios, ¿no? ¿Qué esperarían que ocurra con la concentración del fósforo pensando en la dinámica del paisaje, ¿no? Precipitación, se solubilizan determinadas sales, se terminan transportando hacia el lago que está en la porción más baja del paisaje. ¿Qué esperarían encontrar en el tiempo? Obviamente sacamos la agricultura, la ganadería, las ciudades, ¿no? Solamente condicionando ese proceso. O sea, debido a la erosión de la lluvia que va arrastrando el agua. Sí. ¿Qué esperarían encontrar? Y va aumentando. Va a ir aumentando. Sí, tenemos mayor tiempo, mayor erosión. De hecho, los lagos, que son muy antiguos, ¿ah? Tienden a, en ausencia de efectos antrópicos, lo cual es muy extraño, tienden a irse enriqueciendo en el tiempo de nutrientes, sobre todo de fósforo, por este proceso de erosión natural del suelo y de la roca madre. ¿Tá? Ahora, a diferencia del suelo, ¿tá? Los procesos, obviamente el ciclo del fósforo tenés las mismas etapas que tenés en el suelo, pero acá te condiciona muchísimo, a diferencia del suelo, que tenés con bastante frecuencia regiones del sistema con condiciones de reducción, que en el caso del suelo son un tipo más particular de... La temperatura que no es tan... Exactamente. En este diapositivo, fíjense, ustedes tienen aquí un gráfico, una barra, que justamente les indica qué es lo que es, cuando analizamos la concentración de fósforo, qué es lo que consideramos una concentración alta y qué es lo que consideramos una concentración baja. ¿Tá? Es decir, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, Laguna del Sauce, 100 microgramos por litro de fósforo, estamos hablando de un sistema que es muy productivo. ¿Tá? 100 microgramos por litro de fósforo total es una concentración que permite sostener una productividad interesante. ¿Tá? Cuando estamos en lagos muy poco productivos, estamos hablando de una concentración que es sustancialmente menor de 20 y algo de microgramos por litro. ¿Está claro? ¿Ah?
Antes de entrar en detalle, ¿no? Pasemos ahora rápidamente al nitrógeno. ¿Qué diferencias fundamentales hay entre el ciclo del fósforo y del nitrógeno? Se duele mucho más rápido el nitrógeno. Sí, pero por ejemplo, ¿qué formas asimilan las plantas el nitrógeno? Nitrato y nitrito. ¿Nitrato? No, nitrito, nitrato. Nitrato, pero también lo pueden asimilar como amonio. Claro. ¿Y las leguminosas cómo asimilan el nitrógeno? Sí, ¿y qué stock de nitrógeno utilizan? No, nitrato, ¿no? Pero el sodio, Utilizan el nitrógeno de la atmósfera. y lo aplican a través de la atmósfera. Exactamente. Entonces, ya, yo les voy a pedir un mate, por favor. Sí, a ti te estoy mirando. Ya vemos una gran, muchas gracias. Ya tenemos una gran diferencia del nitrógeno con respecto al fósforo, simplemente mirando las formas en que son asimilables. Cuando estamos hablando del fósforo, estamos hablando que hay una única forma, y cuando estamos hablando del nitrógeno, ya estamos hablando de 3 formas posibles de ser asimilables, como nitrato, como amonio o como nitrógeno atmosférico. ¿Ah? La pregunta es, dentro de los productores primarios que tenemos en un sistema acuático, ¿utilizarán estas 3 formas? Planta con rizorio no hay. No hay. Sí, pero ¿qué tenemos equivalente en un sistema acuático a la leguminosa y su rizobio? Las cianobacterias. Una parte de las cianobacterias pueden, muchas gracias, Funciona como una leguminosa. pueden fijar nitrógeno atmosférico. De hecho, por ejemplo, hay muchas especies de cianobacterias que forman parte del fitoplancton, pueden fijar nitrógeno atmosférico. De hecho, muchas especies que, por ejemplo, encontramos en Laguna del Sauce, son justamente fijadoras de nitrógeno. ¿Y por qué ocurren de forma tan recurrente? Porque es un sistema que tiene alta concentración de fósforo, y por tanto aquellas especies que tienen la capacidad de estar fijando nitrógeno de la atmósfera tienen una ventaja, porque no quedan restringidas por la concentración de nitrógeno que hay en la columna de agua. ¿Está claro? ¿Ah? Entonces estamos hablando, como vemos, de un ciclo que es mucho más complejo que el del fósforo, porque acá no solo depende qué me aporta la roca madre, el agua subterránea, la erosión superficial, sino que hay una serie de procesos que me están traslocando nitrógeno en su componente atmosférico con el componente de suelo o con el componente del agua. ¿Está claro? La cianobacteria, al tomar el nitrógeno del aire, ¿lo liberan directamente al agua o tienen algún mecanismo que lo concentran y lo van liberando lentamente? Una cosa que vamos a ver en la salida de campo es que, por ejemplo, en Laguna del Sauce, una cosa que les va a llamar la atención es que tiene una concentración alta de fósforo, pero la concentración de fósforo es relativamente estable en el tiempo. En cambio, la del nitrógeno, en algunos momentos tienen 200, 300 microgramos por litro de nitrógeno total, y hay momentos que tenemos 1200, 1500. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que tenemos una superposición de procesos. Uno es que podemos tener una floración que nos está fijando mucho nitrógeno, y por tanto cuando cuantificamos el nitrógeno total, estamos cuantificando el nitrógeno que está encerrado en las cianobacterias. ¿Ah? O nitrógeno que fueron incorporados por cianobacterias, murieron y quedaron disponibles en el agua. ¿Ah? ¿Qué son las cianobacterias? Eso lo vamos a ver en detalle el jueves ya. Pero las cianobacterias son, digamos, un componente de los productores primarios que nosotros
los englobamos en una categoría que llamamos el fitoplancton, es decir, son microformas que están suspendidas en la columna del agua. ¿Tá? En el caso de la laguna de Sauce, en tu momento, no sé si sería el aumento el desequilibrio ese del nitrógeno, del mar. No, eso lo vamos a ver en detalle, porque el modelo de Laguna del Sauce es tal vez uno de los modelos más interesantes y complejos a la vez de analizar con respecto al nitrógeno. ¿Por qué? Porque Laguna del Sauce, en algunos sectores, en la época de verano, tiene floraciones de cianobacterias. ¿Tá? Muchas de esas cianobacterias, muchas de ellas, de las especies que ocurren ahí, son fijadoras de nitrógeno. Pero además, Laguna del Sauce tiene bañados humedales muy importantes en sus dos principales tributarios, Arroyo Pan de Azúcar y Arroyo Sauce. Y lo que vamos a ver es que los humedales son muy eficientes removiendo nitrógeno, entre otros por procesos que vamos a estudiar en detalle de desnitrificación. Entonces, lo que vemos en Laguna del Sauce, en esa tremenda variación, muy corta en el tiempo, a veces meses, en realidad es que estamos viendo una superposición en esa película de los procesos de fijación, pero también los procesos de desnitrificación o pérdida. La desnitrificación, en definitiva, ¿qué significa? La pérdida del nitrógeno desde el sistema hacia la atmósfera. Son procesos que nos llevan a la formación de nitrógeno gaseoso. ¿Ah? No se preocupen que vamos a ir analizando en detalle cada uno de estos procesos. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Ah? ¿Podemos decir entonces que para las cianobacterias y para las leguminosas no es entonces un elemento limitante el nitrógeno? Exactamente. Por ejemplo, esta acacia que ahora la tenemos en flor sobre todo el sistema dunar, ¿no es cierto? Esa acacia fija nitrógeno. Por lo tanto, no es una limitante para esa planta, mejor dicho, es una condición favorable para ella estar fijando nitrógeno atmosférico. ¿Por qué? Porque compite exitosamente con todas las especies que no tienen esa capacidad. Lo mismo pasa con muchas especies de cianobacterias. Terminan dominando la estructura del sistema porque tienen una ventaja adaptativa desde ese punto de vista. Pueden acceder a un recurso que no es accesible para muchas especies. Y hay un mecanismo, en el caso de las praderas con alto contenido de presencia de trébol blanco, de trébol rojo, que produce el meteorismo. Uno de los mecanismos para controlar el meteorismo es fertilizar con nitrógeno, o sea que detienen el crecimiento por la abundancia de nitrógeno, entonces la pradera no es tan peligrosa para ganar. Mira. No sabía ese detalle. Sí. No sabía O sea que al tener mayor cantidad de nitrógeno en el suelo, detiene el crecimiento, porque se transforma en un elemento de positivo a negativo. Porque ya no se produce nitrógeno. Obviamente, en los sistemas terrestres, ¿no es cierto? Por ejemplo, la llegada de una especie invasora fijadora de nitrógeno puede cambiar radicalmente el funcionamiento del sistema. ¿Verdad? No solo porque ella utiliza un recurso que está inaccesible, sino porque después genera un desecho que al descomponerse le deja ese nitrógeno disponible para otros organismos que antes no tenían la posibilidad de acceder a ese elemento, no en esa cantidad. ¿No? Ahora, de nuevo, fíjense, aquí tenemos una escalita que nos está diciendo qué es alto y qué es bajo. Fíjense que yo Laguna del Sauce le dije, estamos a veces en valores bajos, 100, 200 microgramos por litro de nitrógeno total, y a veces estamos por arriba de 1500, ¿no? Es decir, estamos en un rango entre un sistema que es muy productivo en términos de nitrógeno y otro que es muy poco productivo. Y eso a simple vista, perdón, se ve, o sea, se puede ver por coloración del agua o, por ejemplo, la presencia de cianobacterias, o sea, a simple vista.
por supuesto. Si te vas a bañar a la playa sur, ¿no? De Laguna del Sauce en el verano, muchas veces vas a ver las floraciones en su máxima expresión y te vas a dar... Claro, pero capaz que determinados colores significa algo, no sé. Sí, Que por absorbe supuesto, más por supuesto. Las cianobacterias tienen una coloración que es bastante distinguible de los otros grupos, ¿no? La mayoría de las floraciones de cianobacterias son verde azuladas, ¿no? En cambio, cuando vos tenés una floración de dinoflagelados o de diatomeas, son más de color. Exactamente. Déjenme ver si les puedo mostrar una foto aquí un minutito, para que entendamos de qué estamos hablando. Verde agua, Miren qué interesante esta foto, miren. Ay, perdón, ¿por qué no estoy viendo esto? Miren esa foto. Bueno, no tiene mucha calidad, pero fíjense, ¿ven esta coloración? Que está sobre el borde. Esto es una foto sacada en un vuelo en Laguna del Sauce. Y fue sacada, es interesante, esto es el otoño del 2015. Y fue sacada porque, esperen, miren esta otra, porque justamente, bueno, acá el pegado a Laguna del Sauce está la base aeronaval y bueno, se entrenan pilotos y bueno, les resultó muy llamativo justamente esta coloración y bueno, y esta concentración sobre el margen, ¿no? Fíjense que es una coloración verde azulada. Ahí lo que están viendo, esto es otoño 2015, yo no sé si ustedes se acuerdan qué pasó en el otoño 2015, eran muy jóvenes. En el otoño 2015 hubo una floración muy grande de Cylindrospermopsis en Laguna del Sauce, ¿no? Cylindrospermopsis es una cianobacteria, ¿verdad? Algo parecía marrón en la cara. Y esta floración muy, muy importante duró durante mucho tiempo, bueno, exigió al máximo el proceso de potabilización, sobre todo porque esta floración además, como suele suceder con otras cianotoxinas, produce como suele suceder con otras cianobacterias, perdón, produce cianotoxinas y en este caso produce saxitoxina, que es una neurotoxina. ¿Ah? Entonces, bueno, cuando hay este problema, obviamente, como se imaginarán, se exige al máximo todo el proceso de potabilización porque, bueno, hay que retener esa toxina, ¿no? Cuando la floración está activa y por lo tanto la toxina está dentro de las células, es mucho más fácil para una planta potabilizadora removerlo, porque remueve la célula y remueve la toxina. Pero cuando esa floración colapsa, cenece, todas esas toxinas quedan disueltas en el agua y ahí es donde vienen todas las complicaciones de los procesos de potabilización. ¿Ah? Déjenme ver si debo tener alguna foto que no sea tan ecléctica para que vean desde la playa. Fíjense, miren,
Bueno, esto es una típica floración de cianobacteria. En la playa sur, esto es Dolichospermum, otra cianobacteria. ¿Tá? ¿Cómo? Dolichospermum. Se escribe Dolichospermum. ¿No? Esto es una floración. Esto es muy común en el verano, ¿tá? Sobre todo porque en el verano predomina el viento del norte, del noreste en el horario de la mañana y nos acumula las floraciones sobre la playa. ¿No? Yo les decía que hasta satelitalmente, cuando Se son ve. grandes, no se ven. ¿No? Y esto también es en este sistema, desde el punto de vista de la gestión, genera una situación muy particular, porque muchas veces se empiezan a generar alertas para que las personas no se bañen acá, pero eso genera en la población un miedo a estar consumiendo el agua. ¿Tá? Entonces, obviamente, entre esto y el agua de la canilla hay una planta potabilizadora, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces esos procesos no se entienden o no son comprendidos en toda su magnitud. ¿No? Obviamente, más allá del tema de la toxina, también hay problemas de otros compuestos. ¿Cómo estamos ahora? Menos 20. Menos 20, estamos bien. Hay otros compuestos, ¿tá? Que muchas veces están vinculados a las floraciones que generan interferencia de sabor y olor, ¿no? Como el metilisoborniol o otros compuestos que a veces son generados por estas toxinas. Una consulta, ¿el color celeste o medio azul también a veces no? Porque un tipo de bacterias está muerto? Sí, exactamente lo que ahí tienen otra foto. Eso no es Sopanor, es el margen también de la luna del sauce. Eso es otra floración distinta, es de otra especie, se llama Microcistis. ¿Tá? Lo que ustedes estaban viendo en esa coloración desde arriba del avión es justamente el pigmento, porque en ese momento ya la floración estaba colapsando y bueno, era tan grande la floración que lo que era visible desde el aire eran los pigmentos disueltos en el agua. ¿No? Muy bien. Sigamos adelante. Lo importante es que con el nitrógeno, ¿tá? Normalmente cuando nosotros analizamos un artículo, información general de un lago, así como en el fósforo vemos la concentración de fósforo total y de la forma asimilable que es el ortofosfato o también lo que se denomina el fósforo reactivo soluble, SRP, ¿tá? Que incluye el ortofosfato y todas sus variantes iónicas, si tienen un hidrógeno, más de un hidrógeno. En el nitrógeno analizamos el nitrógeno total y analizamos dos formas directamente asimilables, que es el amonio y el nitrato. ¿Tá? ¿Está claro? Obviamente, que haya mucho más nitrato que amonio, o mucho más amonio que nitrato, va a estar condicionada por las condiciones de óxido-reducción. Es decir, imagínense en ese hipolimnio, ¿no es cierto?, de estos lagos de Canelones que se estratificó, ¿no? Y que ya estamos en febrero, varios meses estratificado, la concentración de fósforo subió mucho. ¿Qué esperarían encontrar? ¿Más amonio que nitrato o más nitrato que amonio? Piensen con cuidado. Y se produce amonio que significa mayor cantidad de hidrógeno. Menos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la más cantidad? Más fácil. Sí. Si estamos en un lago que se nos estratificó, muy producivo, ese hipolimnio empieza a perder oxígeno, por tanto, desde el punto de vista del potencial Regot comienza a quedar en condiciones reductoras. Todo el nitrógeno va a pasar a amonio, ¿tá? Porque
el nitrato, que es una forma oxidada, de hecho es un agente oxidante secundario cuando el oxígeno no puede ser utilizado como agente oxidante. ¿Está claro? ¿No? Entonces, fíjense, la relación nitrato-amonio ya te está diciendo mucho en el sistema. ¿Ah? No solo qué concentraciones tenga, sino la relación entre ellos. ¿Ah? En un agua muy, por ejemplo, en un arroyo como cualquiera de estas cañadas urbanas, que reciben muchos aportes de fluentes domésticos, ¿tá? Más allá de que encontrás mucho nitrógeno, total, vas a encontrar mucho amonio. Y generalmente vas a encontrar muy bajas concentraciones de nitrato. ¿Pero por qué? Porque las condiciones de reducción te llevan a que todo pase a amonio. ¿Tá? Esto es importante, perdón, antes de entrar en esto, igual que en el caso del fósforo, nosotros tenemos en el nitrógeno formas totales, que incluye las formas particuladas y disueltas. Cuando estamos hablando de nitrato y de amonio, estamos hablando de formas disueltas inorgánicas. ¿Ah? Eso vamos a ver que cuando tomamos la muestra de agua hay una serie de procedimientos muy simples de filtración justamente para separar lo que es material particulado de lo que es material disuelto. ¿Tá? Todos estos detalles lo vamos a estar viendo el día del práctico. ¿Ah? Ahora, este diapositivo vamos a subrayarlo nuevamente. En un lago profundo, muy profundo, generalmente existe una tasa importante de pérdida de nutrientes en profundidad. ¿Tá? Los nutrientes se nos están transportando por esa cuenca de drenaje a distintas velocidades, dependiendo del régimen de precipitación, cobertura a la vegetación, tipo de sustrato geológico, ni que hablar cuando vienen todas las actividades antrópicas. ¿Tá? Pero un lago profundo, parte de esos nutrientes, muy profundos, 100, 150 metros, parte de esos nutrientes van hacia el fondo. Por lo tanto, tenemos una pérdida de que una parte de ese ingreso de nutrientes al sistema no va a quedar recirculando en el sistema. ¿Está claro? ¿Ah? En cambio, en los lagos someros, por ejemplo, Laguna del Sauce, Laguna del Diario y todas las lagunas que tenemos acá por la vuelta, muy poco profundas, esa pérdida es mínima. Y la reserva en el sedimento está totalmente acoplado a las zonas iluminadas, porque de hecho, para muchos de estos sistemas, a veces la zona iluminada puede ser toda la columna de agua. ¿Ah? Por eso, y acá un mensaje clave, pregunta de parcial, los sistemas someros son mucho más sensibles a los procesos de aporte externo de nutrientes que un lago profundo. Y eso tiene que ver con esta pérdida de nutrientes. Vamos al fósforo en detalle. Nosotros entonces, fíjense, del fósforo total tenemos dos grandes fracciones, lo que llamamos el fósforo particulado, es decir, que está asociado a partículas, eso puede ser una partícula de suelo, un resto de vegetación, un organismo vivo, como un zooplanctonte o una microalga o una cianobacteria, y tenemos otro pool que es el fósforo soluble. Y dentro del fósforo soluble tenemos lo que llamamos el fósforo reactivo soluble, o el ortofosfato, y otra fracción que es el fósforo soluble no reactivo. ¿Tá? Es decir, hay una fracción de fósforo soluble que nosotros no logramos hacer reaccionar y por tanto no lo cuantificamos. ¿Tá? Esto tiene que ver con la metodología que utilizamos para cuantificar. Que lo que utilizamos son métodos espectrofotométricos. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos reaccionar ese fósforo con determinados compuestos, se nos genera un compuesto de coloración y lo que medimos con un espectrofotómetro es ¿qué concentración? ¿Ah? En el caso del fósforo se genera el compuesto azul, ¿ah? Y eso es lo que cuantificamos. Eso es lo que justamente quiere decir esto de fósforo soluble no reactivo. ¿Ah? ¿Alguna vez vieron un espectrofotómetro? ¿En qué consiste un espectrofotómetro?
utiliza los diferentes colores de cada uno de los elementos que se localizan. El espectrofotómetro es un aparato muy simple. Emite una luz, concretamente emite una luz que nosotros podemos especificar qué longitud de onda queremos que tenga, y lo que medimos en el espectrofotómetro es la extinción de esa luz que transcurre. Imagínense, tomamos una muestrita de agua en una celda, hacemos incidir un haz de luz con una longitud específica, y lo que medimos es cuánto atenúa esa solución la luz, ¿verdad? Cuanto más concentrado tenemos, mayor va a ser la atenuación. Y eso es lo que cuantificamos en un espectro fotómetro. ¿Está claro? Nosotros para medir el consumo de un animal, una vaca que está pastoreando, para medir cuántos kilos come por día, se le dan cápsulas de cromo a la vaca y después se recolectan de las muestras de S, ¿verdad? Entonces la diferencia de la aplicación del cromo y lo que aparece en las S, podemos saber cuántos kilos de materia seca consumió la vaca por día. Es una de tantas formas de medir el consumo de alimentos. Aquí, en muchos de los ensayos que utilizamos para la cuantificación del fósforo reactivo soluble, del nitrógeno total, del amonio, del nitrato, usamos todo espectrofotometría. Obviamente son reacciones específicas. Por ejemplo, en el caso del fósforo generamos unas soluciones de color azul, pero en el caso del nitrógeno generamos soluciones de color amarillo, ¿ya? Y obviamente esa extinción de la luz se mide en una longitud de onda particular en cada uno de los casos. Después lo vamos a ver eso bien en el práctico, ¿ya? Y esa es la técnica de la espectrofotometría, ¿ya? Es distinto a la técnica que usamos, por ejemplo, para cuantificar cuánta clorofila A tenemos en el agua. Ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve cuantificar la clorofila A? Lo que ocurre es que todas las microalgas, incluidas las cianobacterias, tienen un pigmento en común, que es la clorofila A. Después, cada una tiene su elenco particular de pigmentos, ¿tá? Pero si nosotros logramos cuantificar cuánta clorofila A hay en el agua, indirectamente podemos saber cuánto microalgas o cianobacterias hay. En ese caso, usamos una variante que es la fluorometría, ¿tá? Eso, imagínense de nuevo un aparato como el espectrofotómetro, pero ahí hacemos incidir sobre la muestra un haz de luz con una longitud particular, y lo que ocurre es que la molécula de clorofila se excita y emite una longitud particular de onda. Y esa excitación es lo que cuantificamos. ¿Ah? Eso es fluorometría. ¿Ah? Son todos dispositivos que tienen una serie de elementos en común, pero en el caso de la espectrofotometría y la fluorometría se basan en principios diferentes. Después lo vamos a ver eso también en la salida práctica, y de hecho vamos a ver dispositivos donde nosotros podemos medir la clorofila directamente en la toma en la muestra de agua que colectamos en el propio campo, ¿no? Fíjense lo que les decía hoy. ¿Por qué hablamos de fósforo reactivo soluble? Porque nosotros podemos tener distintas variantes de ortofosfato, dependiendo si tiene un hidrógeno o tiene dos hidrógenos o no tiene ningún hidrógeno. Todas esas variantes, el método que nosotros utilizamos lo cuantifica, lo hace reaccionar, ¿tá? Por eso es más correcto hablar de fósforo reactivo soluble que de ortofosfato, ¿tá? Es decir, no estamos midiendo solo PO4, sino que estamos midiendo todo esto, ¿tá? Ahora, una pregunta. Si nosotros queremos caracterizar que un lago sea poco productivo o muy productivo, ¿a qué le prestaremos más atención? ¿Al fósforo total o al fósforo reactivo soluble? ¿Por qué? ¿Están de acuerdo con eso?
Te voy a pedir un momento. Y en realidad en el El fósforo fósforo total, total se mide también lo que están en las bacterias y en los organismos. Sí. Capaz que tenemos mayor cantidad de esos organismos que están aportando en el total del fósforo, mayor aporte de fósforo que el que está insoluble. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué ibas a decir? sí iba a decir más o menos eso, que en el fósforo total se puede contar el fósforo que viene de los, por ejemplo, de los seres que ya murieron y que también dan cuenta de lo que hubo, de lo que hay vivo. Sí. De hecho, miren, por ejemplo, si nosotros de nuevo vamos el 6 de enero a Laguna del Sauce, con todos los sensores que le regalamos el Día de Reyes, y un librito, Cómo ser feliz siendo limnólogo, ¿no? Van a tomar una muestra de agua y una cosa que les va a llamar la atención es que van a tener un valor de fósforo total alto, pero el fósforo reactivo soluble capaz que es indetectable. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es que todo el fósforo está dentro de la biomasa de las microalgas y las cianobacterias. Y no está nada disponible, porque todo ha sido capturado, como es un nutriente limitante, y está en la biomasa de los organismos. Entonces, desde el punto de vista de la caracterización del estado trófico, es muy recomendable hacer esa caracterización, después vamos a ver cómo se realiza en profundidad, prestándole atención al fósforo total, y no tanto al fósforo reactivo soluble, porque es extremadamente variable. Hay momentos que es indetectable, o de repente, como ese momento que los pilotos sacaron la foto y había una descomposición masiva de esa floración de Silentospermopsis, probablemente la concentración de fósforo reactivo soluble en ese momento era muy alta, ¿no? Otro aspecto importante, ¿tá? Y ya vamos a cortar por aquí, es que también es importante prestarle atención al resto de los compartimentos. Por ejemplo, puede pasar que nosotros tengamos un sistema como Laguna del Diario, ¿no? Que nosotros tomamos una muestra de agua e incluso el fósforo total nos da bajo. Y obviamente eso no es un sistema poco productivo. Ahí es muy productivo, pero todo ese fósforo está secuestrado en la biomasa de la vegetación. Y nosotros no lo estamos muestreando en la colecta de agua, ¿tá? Entonces, cuidado cuando estamos categorizando lo que vamos a llamar el estado trófico, que nos está diciendo que un sistema es muy productivo o poco productivo, tenemos que prestarle atención a todas estas particularidades, ¿tá? Y uno de los compartimentos que no debemos olvidar es también tener una idea cuánto tenemos en el sedimento, ¿tá? Porque de repente, en un momento que nosotros cuantificamos, tenemos muy poquito en la columna de agua, pero tenemos una reserva en el sedimento enorme y se nos puede movilizar en determinadas condiciones a la columna de agua. Y otro, medir el fósforo en el agua, que sería el soluble, y por otro lado, sacar muestras de las plantas. No, cuidado. Cuando vos medís en el agua, vos medís la fracción soluble y la fracción total. Eso lo vamos a ver en el campo. Eso es un procedimiento muy simple. Tomamos una muestra de agua, la de fósforo total, se toma la muestra así como viene y se analiza. Y cuando estamos analizando las formas disueltas, filtramos esa agua por un filtro particular. Y ahí empezamos el procedimiento. Pero en la columna de agua, tú medís total y disuelto. Cuando vos en esa foto que te mostraba de la playa sur de Laguna del Sauce tomás una muestra, obviamente en ese fósforo total también va esa sopa verde. Pero cuando vos estás en un sistema como Laguna del Diario, en tu muestra no va un pedazo de planta. Claro, a eso me refería. Exacto. ¿Y en ese caso se analiza la planta? Bueno, en la caracterización de un sistema como de ese tipo,
Hay que estar mirando lo que estamos cuantificando en el agua, pero además tenemos que cuantificar cuántas plantas hay, cuántos nutrientes hay. Se complica más el partido. Muy bien, nos vemos el jueves entonces. Vamos a cargar lo que vamos a hacer con este video, lo vamos a editar y vamos a cortar los primeros minutos para que no se enloquezcan con el acople y ahí vamos a avanzar. ¿Ah? Vamos a pararlo ya. Estaba grabando, ¿no? Entonces... El Víctor, el pasado me pareció muy bajo.